Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío Lazo. Qué alegría me da poder saludarles, acompañarles, compartir con ustedes y ser su guía en este, que es nuestro primer episodio del podcast Pláticas en Concreto. Un espacio que tiene como principal objetivo poder conocer cómo ha evolucionado la industria con el paso del tiempo, aquellos proyectos que han marcado tendencias en la industria de la construcción y, por supuesto, conocer a aquellas personas que los han hecho posibles y que sin duda alguna han generado un impacto sin precedentes en nuestro país. Damos inicio de la mejor manera con una mujer líder que ha transformado desde su espacio muchísimos proyectos en nuestro país. Se trata de Astrid Pellecer. Ella es gerente de división comercial y soluciones para la construcción de progreso. Así que Astrid, qué gusto poder compartir contigo. No, qué gusto estar aquí hoy en este primer podcast. La verdad es que nos llena de muchísima ilusión este proyecto, entonces estamos felices de estar aquí hoy. Y que estoy segura vamos a tener muchísimo que platicar, Astrid. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros y permitirnos dar inicio a este gran proyecto. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de la industria, pero sobre todo de ti, porque cuando escuchamos tu nombre lo asociamos con la gran líder que eres. Y también cuando hablamos de la industria de construcción, a lo mejor podríamos pensar que es rígida, que es exigente, cuando realmente cada proyecto cuenta una historia y también cuenta una historia cada una de las personas que forman parte de estos proyectos. Así que en esa línea quisiera comenzar por preguntarte, ¿quién es Astrid Pellecer tras bambalinas? Qué gusto poder contar un poco de mí. Generalmente siempre es trabajo y nos toca hablar mucho de lo que hacemos en el día a día, pero no de quiénes somos. Creo que soy una mujer que ha luchado muchas cosas en la vida y que ha enfrentado muchísimos retos desde pequeña. Y eso me generó una madurez desde muy joven que me ha ayudado muchísimo a sobresalir y a poder llevar el día a día en esta industria. Creo que logré formar valores muy pequeña y creo que eso ha sido un driver toda mi vida. Siempre quise llegar a tener un buen trabajo, una buena posición, el poder liderar gente era algo que me llamaba muchísimo la atención sin entender tanto por qué. Y también quería tener una familia, quería tener hijos. Logré un esposo que es una nave que me ayuda muchísimo a poder yo trabajar y seguir desarrollándome profesionalmente. Y tengo 2 hijos que son mi motor del día a día y me encanta el ver cómo crecen, cómo puedo ir viendo cómo vamos desde pequeños adquiriendo conocimientos, vamos experimentando el mundo, esa inocencia y esa imaginación con el que van creando y descubriendo cómo funciona todo. Me encanta y me recuerda cosas que nosotros no tenemos que perder en el día a día y que podemos aplicar en nuestro trabajo, porque a veces en el día a día con los problemas nos olvidamos de ver esas pequeñas cosas y cómo los problemas gigantes que vemos tienen soluciones tan pequeñas y sencillas que un niño te las puede dar, solo es que tú no te animas a probarlas, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que me llena muchísimo y es parte de quién soy y quien me mueve día a día. Creo que el yo inculcarle todos esos valores que aprendí a edad temprana es algo que me mueve todos los días y, y cómo el ejemplo que yo les puedo dar trabajando más a mi hija es algo que me genera una gran satisfacción porque sé que ella está viendo que ella también puede lograr todo lo que quiera y que eso es algo que yo tengo que buscar promover en todas las mujeres, en la industria, y es algo que realmente aporta valor y me ha generado un propósito diferente y me ayuda a entender cómo funciona la vida. Creo que también para mí los recuerdos y los momentos y el dejarlos grabados ha sido súper importante y en algún momento de mi vida, cuando uno todavía no sabe qué quiere en la vida, yo dije voy a ser fotógrafa, porque Wow. me gustaba generar y encontrar todas las ideas y poderlas plasmar en momentos y recuerdos. Estudié fotografía, que hoy me sirve para capturar los recuerdos y los momentos que hoy quiero. No profesionalmente, porque después entendí que tenía otras aptitudes y que podía explotarlas y generar otro montón de cambios en la industria y que podía seguir influyendo en la industria de la construcción. Y la fotografía se quedó como un hobby, ¿verdad? Pero me encanta capturar todos esos momentos y guardarlos, porque de eso está hecho la vida. Creo que al final, quién somos y para dónde vamos se define mucho de qué ha pasado y esos momentos que nos han marcado, ¿verdad? Entonces, creo que eso soy yo.
Me encanta poder conocer esta faceta de ti y me encantaría que pudiéramos explorar un poco más en qué momento se da esta transición, primero de la fotografía a la industria de la construcción. Y segundo, me encanta cuando mencionabas especialmente a tu hija y lo importante que es hoy poder generar un círculo de liderazgo y apoyarnos entre mujeres. ¿Algún momento que nos mencionabas justo que vivías desde muy pequeña que te haya marcado y que te haya convertido hoy en esa mujer fuerte y líder que eres? Creo que en la vida siempre hay muchísimos momentos que cambian, ¿verdad? Yo perdí a mi papá muy pequeña y creo que eso generó el que yo viera una mamá que trabajaba, que velaba por sus hijos y porque tuvieran la educación correcta, que velaba por trabajar, que velaba porque todo tratara de cuadrar y cuando se abrumaba sabía que nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Y que así era como funcionaban las familias. Creo que eso marca un antes y un después. Y eso genera mucho del cómo uno va creciendo y desarrollándose como persona, ¿verdad? Y el entender que ella lo podía hacer, quería decir que para mí tenía que ser más fácil, ¿verdad? Entonces siempre busqué el cómo, el creer en mí, el conocerme, el entender cuáles eran mis puntos fuertes, mis puntos débiles y ver cómo yo en el día a día podía ir sobresaliendo, podía seguir siendo esa estudiante destacada, podía seguir logrando todo lo que yo quería hacer. Ujú, ujú. ¿Y qué pasa entonces cuando eliges fotografía y en qué momento terminas aquí? Yo ya había estudiado ingeniería civil, Ok. ya fue empezando a trabajar ya en Cementos Progreso que yo dije, no, yo quiero ser fotógrafa. Y yo sí veía como un reto a veces difícil el cómo empatar trabajo, un trabajo tan cargado con mi vida familiar. Y en ese momento tal vez la inmadurez y muchas cosas no lo ves y a veces crees que es difícil. Y ves como otras mujeres cuando tienen hijos dejan de trabajar y yo decía, ¿será que a mí me va a pasar? Y entonces yo dije, no, y la fotografía siempre me había encantado y también por un recuerdo, decía yo, al final, mi Ujú. papá era economista, pero estudió fotografía. Y entonces yo desde pequeña cargaba una cámara. Entonces yo dije, me voy a meter a estudiar y vamos viendo si esto realmente es lo mío. Entonces estudié fotografía y después empecé a entender que podía hacer lo que quisiera, ¿verdad? Entonces podía tomar fotografías y podía seguir trabajando. Fue al final parte del legado de él que quedó en ti, Fue, ajá, ahora que sí. que lo escucho. Entonces ahí fue que Bueno. decidí que no iba a ser fotógrafa, pero sí, sí he tomado fotografías de eventos, no, n- No no para, no profesional. comercialmente, Ajá. pero sí para familia y todo. Claro. Me han pedido, "Ay, ¿será que no nos tomas las fotos?" Sí. No, pero muchísimas gracias, pues primero por tener esa confianza de contarnos Ujú, algo tan personal, tan íntimo para ti. Y aquí agrego que yo también perdí a mi papá y me encantó que lo hayas compartido conmigo porque es parte de esa resiliencia que uno desarrolla, ujú, esa tenacidad. Creo que en lugar de debilitarte te construye muchísimo más sí. y me encanta poder conocer qué parte de esa mujer fuerte que eres viene de eso y del legado que él dejó en ti. Así que gracias. Quisiera que me contaras ahora que ya conocemos un poco más de ti, ¿cuáles son las 3 palabras que tú consideras te definen? Yo creo que soy una persona empática, resiliente y con una determinación que me ha logrado hacer llegar hasta donde estoy. Creo que esa resiliencia la formé por todo lo que ha pasado en la historia y yo aprendí a ver que todos los problemas y retos del día a día realmente no tienen nada de fondo que te impidan salir adelante, ¿verdad? Al final, como decían siempre las abuelitas, dirían, lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte Ujú, y estamos vivos, entonces todo tiene una salida, entonces eso me ayuda a ser resiliente y a tratar de entender que todos los retos son una oportunidad y que todo ujú. nos puede ayudar a hacer crecer y estar de mejor forma en donde estamos, ¿verdad? Entonces, creo que sí tengo una resiliencia importante ante los problemas. Creo que soy empática porque me gusta mucho escuchar, me gusta mucho aprender y entender cómo está la gente, cómo funciona todo y tratar de ponerme en esos zapatos para tratar de que todo eso que haga yo en el día a día realmente genere un impacto. Pero si no escuchas, si no tienes esa empatía, nunca lo vas a lograr. Y como les decía, creo que soy determinada porque en algún punto yo sí traté de definir mucho mis valores, qué propósito tenía yo de estar donde estaba, qué era lo que, ese norte que me iba a direccionar en la vida y establecer esos grandes objetivos de lo que yo quería en mi vida personal y profesional, para que no fuera solo una corriente que me lleva,
Entonces creo que sí tengo una determinación importante que creo que me ha ayudado a entender realmente qué está bien para mí, qué está mal, en dónde estoy bien, en dónde estoy mal y en dónde realmente yo puedo aportar valor. Entonces creo que eso es parte de mis drivers en la vida. Aprender a escuchar, tener propósito claro y me gustaba también muchísimo cuando hablabas de convertir los retos en oportunidades. Y en esta línea me gustaría preguntarte cómo empieza tu carrera dentro de Progreso y sé que tú también has sido un puente de oportunidades para muchas personas. Cuéntanos un poco acerca de esto. Empecé en Progreso hace casi ya 19 años. Casi mi primer trabajo después de la universidad. Tuve un trabajo muy corto en otro lugar, pero desde que entré realmente esa cultura que se vivía aquí adentro, que también iba muy orientada a los valores, al propósito, el que yo entré a Mixto Listo, no a Cementos Progreso, entonces el que te dijeran que todos los días construimos buenas obras te hacía tener un significado y ver las cosas diferentes. Y con esta escucha, el salir jovencita sin tener experiencia, sin saber nada y que toda la gente te tratara de enseñar, creo que empezó a marcar una diferencia porque ellos buscaban enseñarte para que los ayudaras. Ujú. Entonces te empieza a generar esa apertura a que puedas proponerles desde ser una ejecutiva de ventas de concreto, el cómo la industria de la construcción podía ir haciendo cambios, ¿verdad? Y marcando algunas otras tendencias, cómo nosotros como Mixto Listo podíamos apoyar a las obras a que salieran bien, en tiempo, eficientes, con la calidad que requerían. Empieza a generarte el cómo buscas otras soluciones que puedan aportar en la industria. Y creo que eso me hizo que brillara una luz, ¿verdad? Que me hacía seguirme preparando para realmente poder aportar. ¿Cuántos años tenías en el momento en que entraste? A eso van a ser cuentas. Vale la Tenía pena que hagamos las 23, cuentas. 23, 23 wow, años. si eres Sí, chiquita, sí. increíble. Y me imagino que a partir de ahí has tenido mucha experiencia y has podido ver cómo han venido también evolucionando los diferentes proyectos en Guatemala, las formas de construir, los materiales que ustedes seguramente han ido buscando soluciones que pueden seguir ofreciendo al mercado. Cuéntanos también acerca de esto. También la empresa le ha gustado mucho también innovar y marcar tendencia, ¿verdad? Y buscar el cómo se aplican nuevas tecnologías. Y en eso se nos abrió la puerta tanto a los constructores como a nosotros como Mixtolisto en ver cómo promovíamos un sistema constructivo más industrializado y bajo eso hemos implementado muchísimas cosas con los constructores también, gracias a que ellos han tenido la apertura con nosotros de probar cosas que se nos ocurren. Ujú. Entonces, hace muchísimos años se empezó a trabajar con los constructores cómo traer formaleta de aluminio, industrializar vivienda, Mm. llevábamos a los estructurales a otros países, empezábamos a ver cómo podíamos implementar esta tecnología aquí y poco a poco se fue desarrollando. Gracias a la confianza de todos, el sistema después creció muchísimo y mucha vivienda y edificios del país aún se construyen así. Entonces creo que fue un granito que se logró aportar desde la empresa en el cual estuve involucrada y creo que fue algo que también me motivó muchísimo porque me motivaba a seguir viendo qué más podíamos hacer. Poco a poco con el tiempo después hemos ido buscando qué más hacemos con los clientes y hemos desde visto temas de BIM, em, cosas de tecnología que estamos viendo hoy como es con Data, con el equipo de Mixto, que a los clientes están empezando a implementar y cómo seguimos buscando todas esas tecnologías que nos ayuden a ser más eficientes, con mejor calidad. Y aún tenemos muchísimos retos, porque cada día la industria está más complicada, pero poco a poco creo que juntos podemos caminar y generar esas grandes innovaciones en la industria de la construcción. No, y como decías hace tan solo algún momento, lo importante también que es no solo cumplir con la calidad, sino con los tiempos en las obras, que para un desarrollador es de vital importancia, ¿no? Hablemos también un poco acerca de efectivamente cómo ha evolucionado la industria de la construcción. Nos mencionabas diversos retos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo específicamente para ustedes, pero en general, ¿cómo has visto la industria y su evolución en los últimos años? Creo que la construcción es cíclica, ¿verdad? Y creo que siempre en los picos altos sufrimos porque nos cuesta terminar en tiempo las obras. Ya llevamos un ciclo alto desde hace bastante tiempo y por lo que veíamos un bono demográfico que va a seguir pidiendo esa vivienda, entonces este ciclo alto probablemente no va a bajar y estamos enfrentando muchísimos retos porque cada día el tráfico está peor en las ciudades, no tenemos gente, nos falta muchísima mano de obra
Y esto hace que la industria empiece a ver cómo tiene que seguir evolucionando, ¿verdad? Porque te empieza a generar muchísimos problemas en el día a día. Y como nos decía un día un constructor, nunca se me había juntado todo, que el tráfico, materias primas, cadenas logísticas, todo está complicado. Encima no tengo mano de obra, entonces se me complicó también toda la gestión en las obras. Entonces, todas las variables se me juntaron. Ujú. Y entonces eso está generando una tensión en los proyectos de construcción cada día más complicado y los tiempos de entrega los tienen encima, ¿verdad? Entonces yo creo que esto nos abre la puerta para que empecemos a ver cómo la industria de prefabricados se puede desarrollar en el país, cómo podemos seguir industrializándola, cómo podemos aplicar más tecnologías, porque por mucho que hemos estado tratando de impulsar BIM, y el constructor ya lo está haciendo, la cadena completa no lo está haciendo y eso genera muchísimos problemas y tenemos que ver cómo entre todos logramos aperturar la comunicación, el que todos logremos tener la misma información para que nos podamos coordinar de mejor forma y ser más eficientes. La construcción siempre se quedó muy artesanal, ¿verdad? Y en tecnología se quedó muy atrás y Ujú. tenemos que ver cómo impulsamos a que toda esa tecnología digital vaya caminando más de la mano con la construcción para tener data y, ¿por qué no?, hasta empezar a ver qué hacemos con inteligencia artificial Claro. para optimizar, para generar mejores procesos y que realmente este estrés que viven hoy los constructores pueda disminuir porque van a lograr entregar su obra con la calidad y en el tiempo correcto, porque al final el tiempo es dinero, ¿verdad? Y cada día de atraso tiene un impacto grande y creo que ahí nosotros también jugamos un papel importante viendo cómo promovemos estas tecnologías, esta nueva cultura de construcción para ser más eficientes. Y te digo con toda honestidad que escuchándote veo una luz, porque me mencionas de los retos, pero cuando te escucho veo también que son muchísimos los espacios de oportunidad si todos Sí. estamos alineados, mantenemos alineada la comunicación y trabajamos en conjunto. Y hablando de esto, no sé si hay alguna tendencia internacional que hayan ustedes notado que pudiera traerse a Guatemala y que pueda apoyar en este proceso. Sí, hemos estado trabajando por todo el tema de prefabricados y viendo cómo empezamos a tener ya la información en tiempo real en las obras de construcción. Ahí estamos llevando ya varios proyectos con esto, con tecnologías como Geatech que te dan resistencias en tiempo real, WheelPeer y Beam Tracer que te ayudan a llevar la trazabilidad de las obras y el cómo vas gestionando para que hasta a través de blockchain puedas optimizar y ser más eficiente. Y así como estas, hay muchísimas más que tenemos que seguir explorando y viendo cómo las vamos trayendo. Al final, creo que hemos logrado entender el cómo capturar conocimiento de otros países, tropicalizarlo y adaptarlo a nuestras obras para que realmente nos generen valor. Y hablando de generar valor, creo que Progreso ha tomado un lugar muy, muy importante en el tema de la sostenibilidad. Por supuesto, Mixto Listo también al formar parte de esta compañía tan grande que ha generado un impacto tan positivo en nuestro país. ¿Qué ha hecho Mixto Listo en esta materia? Creo que todavía nos falta muchísimo. Hoy nosotros nos hemos certificado ya con una certificación a nivel mundial sobre sostenibilidad. Y ya llevamos desde el 2020 con la certificación, ya logramos una recertificación, pero esto es más que todo por cumplir con todos los procesos ambientales, Ok. por reciclar agua, por reciclar concreto, por tratar de reducir al mínimo el ripio que se genera en las plantas de producción, por tratar de medir todo y no desperdiciar nada, y por ser responsables con nuestra gente. Ujú. Creo que la industria todavía tenemos que seguir avanzando en esa línea. Aún hay un tema de recircularidad de materiales que tenemos que empezar a ver, que tenemos que ver cómo reciclamos más materiales en la construcción, cómo evitamos el ripio. Y para eso también trabajamos ya varios años con los constructores en ver cómo podíamos implementar guías sostenibles durante el proceso constructivo, porque en emisión de polvo, en ripio, en consumo de agua, las obras de construcción pueden generar un impacto. Entonces es cómo lo vamos trabajando poco a poco y vamos mitigando porque tenemos al final como obras de construcción ser buenos vecinos y no generar tanto impacto en el entorno en donde estamos. Mencionabas la gente. Creo que es algo muy Sí. importante para Mixto Listo. Creo que para Mixto al final el corazón es la gente. Creo que Mixto hace
que el corazón de las personas se vuelva de concreto, decía yo, tiene una mística interesante y el que toda la gente logre tener ese corazón de concreto hace que todos busquemos el promover la industria, ir generando nuevas soluciones, porque realmente estás enfocado en trabajar porque tu concreto llegue a un lugar en donde va a ser apreciado. Ujú. Entonces, ese corazón nos hace que toda la gente trabaje por un mismo objetivo y que trabajemos bien por generar ese país donde todos queremos vivir, como nos gusta decir. Muchísimas gracias. Ahora volvamos al tema que platicábamos hace un momento de todos estos retos que hoy enfrenta la industria. Y mencionabas justo que todos debíamos estar alineados. ¿Podrías hablarnos justo cómo todos los proveedores y las constructoras deben prepararse para las demandas, no solo que existen actualmente, sino las que podrían surgir? Creo que todos tenemos que empezar a entender que tenemos que compartir la información para que la comunicación fluya de mejor forma. Creo que a veces nos gusta trabajar solo lo que nosotros podemos hacer con nuestra información y no la compartimos para ver cómo podemos colaborar juntos. Creo que el aperturarla y empezar a ver cómo podemos colaborar e interactuar entre las industrias con los constructores y los desarrolladores puede generar una dinámica diferente de crecimiento y de desarrollo en el sector de la construcción. Entonces tenemos que empezar a romper como esas barreras de decir, no te ayudo porque no trabajamos en lo mismo y no vendemos lo mismo y no vemos lo mismo. Y creo que es en donde también las gremiales y las cámaras juegan un papel importante porque ellos nos pueden sentar juntos a tratar de entender qué sinergias podemos generar para resolver todos los retos que tenemos y que la industria siga creciendo. ¿Algún espacio que tú considerarías valioso para poder generar esta unión entre los diferentes actores? Creo que en Cámara de la Construcción podemos generar uno de esos espacios importantes porque ahí realmente nos congregamos todos, ¿verdad? Entonces solo es que vayamos teniendo esa apertura de tener esta comunicación más fluida y abierta. También, pues al final nuestras puertas siempre están abiertas para los que se quieran acercar. Como empresa creo que tenemos esa apertura para que podamos colaborar juntos. Entonces, que sepan que nuestras puertas están abiertas para que tengamos esa comunicación fluida y colaborativa y que busquemos esas soluciones. Hemos visto diferentes retos a los que se enfrenta nuestro país en materia de construcción, de la calidad de carreteras, muchísimos temas que sabemos ya casi de memoria y que hemos abordado a lo largo de muchísimas conversaciones en redes sociales, en medios de comunicación, en diferentes plataformas. ¿Cuál consideras tú que sería la infraestructura idónea para Guatemala en la próxima década, tomando en cuenta estas problemáticas? Yo creo que tenemos que dejar de ver las problemáticas y de tratar de ver realmente qué es lo que está pasando, porque cada día sí hay más tráfico, toda la gente se queja de que pasó 2, 3 horas en el tráfico, que la carretera está hecha pedazos, que los puentes se van, pero todo es porque estamos buscando una movilidad demasiado grande, ¿verdad? Y dejamos de ver realmente el cómo las ciudades se planificaban y se organizaban. Entonces hoy todos los problemas son realmente porque no te logras mover. Ujú. Entonces, si todos empezáramos a tratar de entender que también no todo va a girar en torno a los carros, sino que realmente a las personas, empezaríamos a pensar las cosas diferente, porque tenemos que planificar las ciudades conforme a las personas, para que realmente las personas tengan una mejor calidad de vida. Y eso no lo vas a lograr teniendo mejores carreteras, porque si vives a 50 kilómetros de donde trabajas, igual vas a pasar en el carro cuántas horas metido. Entonces, tenemos que empezar a planificar las ciudades y justo ahorita que Guatemala se está urbanizando, pensando en la calidad de vida de las personas, el cómo hacemos para que tu vivienda, tu trabajo y tu recreación y tu educación estén en el mismo entorno, que no te tengas que mover 50 kilómetros, que podamos estar muy cerca de donde trabajamos, el cómo diseñamos ese transporte público eficiente que nos ayude a todos a movernos, porque si lo pensamos en carros, nunca vamos a encontrar una solución real de fondo, sino que tenemos que empezar a pensar en cómo ese transporte masivo nos va a ayudar a movernos, el cómo también buscamos en lugares como la ciudad de Guatemala, que ya se densificó, cómo la redensificamos, cómo construimos más en vertical para acercar a las personas a sus trabajos, a la educación y a la recreación,
para que no tengan que moverse kilómetros, y eso es como un poco tabú decir de que los edificios te van a generar más tráfico en la ciudad, porque es menos gente te va a empezar a entrar desde áreas, desde otras zonas a la ciudad. Entonces te va a ir cambiando la dinámica del tráfico y eso hace que sea más fácil tener un transporte masivo, Ujú. porque las distancias y la conectividad es más sencilla. Hoy moverte del interior a la ciudad para trabajar todos los días es un reto. Totalmente. Entonces, te hace pensar que querés diseñar la ciudad en torno a carros y no en torno a personas. Entonces, tenemos que cambiar esa visión y sobre eso empezar a gestionar todos los planes de crecimiento y de urbanización del país. Creo que eso nos va a cambiar mucho la expectativa y el desarrollo social y económico que podemos tener como país, porque al final, si tu infraestructura la usan las personas para trabajar, pero la tiene que usar el transporte pesado logístico y la tienen que usar todos, no cabemos. Totalmente. Entonces tenemos que segmentar qué es para moverte todos los días de tu trabajo, qué es para logística, qué es para cada sector, ¿verdad? Pero todo diseñado desde las personas. ¿Consideras tú entonces que estamos ya viviendo esta fase de transición? Y en lo personal te digo, a mí me gusta muchísimo cuando tengo la oportunidad de entrevistar a desarrolladores y me dicen que uno de los propósitos de su proyecto es generar vida urbana. Sí. Y es un término que cada vez escuchas más, cada vez ves a más personas caminando, cada vez ves a más personas en los famosos Scooters. monopatines, los Ujú. scooters. ¿Estamos viviendo ya esa transición entonces? Creo que estamos queriendo empezar a hacerlo. Ok. Estamos pasando una transición que no está siendo la mejor porque también las municipalidades y el Estado tienen que ayudarnos con esa planificación urbana. No todo puede depender del desarrollador. Los desarrolladores juntos sí pueden empezar a moverlo, pero va a costar más tiempo. Ujú. Tenemos que ir de la mano junto con las municipalidades para irlo generando. Pero sí, ya todos vamos teniendo un poquito más la mentalidad, los desarrolladores ya lo están viendo, ya están viendo que necesitan generar más condiciones, que no solo es un apartamento donde vas a vivir, necesitan generarte otros espacios para que realmente tu calidad de vida sea mejor. ¿Y cuál está siendo el papel de Mixto Listo para apoyar en este proceso de transición que a lo mejor pues tome un paso un tanto más acelerado, como bien decías, pues no solo depende de Mixto, sino varios otros Sí. actores, pero estoy segura que ustedes están trabajando muy duro para seguir logrando esa trascendencia. Estamos trabajando muy de la mano con estos desarrolladores, buscando el cómo generamos esos planes, el cómo esa vivienda que se desarrolla es accesible, el cómo la infraestructura también te empieza a aportar. Entonces estamos empezando a ver planes en conjunto de cómo podemos desarrollar poco a poco el que las ciudades sean más habitables Ujú. y que dependamos menos del tráfico en el día a día. Mixto lo sufre, ¿verdad? El tráfico, en las eficiencias de las obras. Entonces sí nos ha tocado mucho acercarnos a ellos y tratar de entender cómo podemos mejorar para no generar nosotros mismos un caos vial para poder atenderlos. Entonces nos toca mucho esa colaboración y esa apertura. Los desarrolladores también cada día están más conscientes de que tienen que empezar a ver otros factores que antes estaban fuera de su alcance, ¿verdad? Pero que es importante para que la construcción siga siendo sostenible en el país y cómo los edificios dejan de ser solo un proyecto aislado, sino cómo se vuelven parte de esa ciudad, ¿verdad? Y cómo generan esa cercanía con otros proyectos y con la comunidad. Construcción sostenible en el país, así que no podemos pensar únicamente en la ciudad. Y sé que Sí. Mixto Listo ha tomado un papel muy importante también en diferentes proyectos que se han desarrollado a nivel departamental. ¿Me puedes contar un poco? Guatemala está pasando un proceso de urbanización y no solo ciudad, sino que realmente como país y muchos nodos de desarrollo se están empezando a desarrollar. Y por eso es importante que nosotros nos empecemos a mover al interior del país y hemos ido buscando estar en todos esos nodos urbanos en el interior porque están empezando a generar ya obra y necesitan empezar a generar obra de calidad, ¿verdad? No solo construcción informal y necesitamos ir promoviendo todo este tema de construcción formal que vivimos en un país sísmico. Ujú. Entonces necesitamos que la gente tenga conciencia de que necesita materiales de calidad, pero también necesitamos acercarlos para que los puedan encontrar. Entonces Mixto agarró por eso una estrategia de crecimiento en el interior, buscando que se genere un poco a poco esa conciencia de materiales de calidad en tus obras, una construcción sostenible que te va a durar en el tiempo y que va a ayudarte a cuidar tu vida, Ujú. que va a mejorar tu calidad de vida
y a la hora de un sismo no se va a caer. Entonces, con eso hemos ido de la mano con mucho desarrollador y constructor a trabajar sus proyectos en el interior. Y me encanta esta visión que tienes de, a través de diferentes materiales de construcción, poder transformar vidas y también la calidad de vida de las personas alrededor de nuestro país. Podemos ampliar un poco acerca de lo que hoy Mixto Listo está ofreciendo para los diferentes proyectos. Creo que a nosotros no nos gusta ofrecer productos, Ok. no nos caracterizamos por productos, nos gusta ofrecer soluciones, Mm. porque creemos que vamos a algo más que solo es concreto, creemos que realmente podemos generarte valor en tu obra. Entonces, tratamos de que lo que te estamos entregando sea realmente lo que se adapta a tu necesidad, dependiendo qué reto estés tratando de enfrentar. Entonces, nos gusta encontrar esas soluciones que te ayuden. Ujú. Volvamos a hablar un poco acerca de ti. Hemos ya explorado un poco acerca de la industria de la construcción. Me contabas acerca de los inicios de tu carrera. ¿Quién eres tú hoy y cómo consideras que has generado espacios para generar impacto positivo en las demás personas? Yo hoy, ya después de tanto año de estar aquí en esta empresa, creo que aprendí que liderar a los equipos de una forma muy abierta, con una escucha muy activa y tratando de que todos entiendan un propósito y que todos lleguen a tener ese norte de hacia dónde van y cómo, creo que es lo que me ha hecho lograr generar un impacto. El tiempo que estuve liderando Mixto Listo, que estuve un tiempo ahí, creo que me enseñó muchísimo en cómo poder entender a la gente e ir trabajando con ellos para que todos podamos crecer juntos, Mm, porque una empresa no crece porque una persona es buena, ujú, crece porque esta persona logra que todos sean buenos y ujú, que todos se vayan desarrollando sin importar su puesto de trabajo y que todos entiendan cuál es su objetivo en su puesto de trabajo y cómo eso nos puede ayudar a que todos estemos bien y que todos sigamos creciendo. Entonces creo que eso es una parte súper importante, em, y para eso a mí me encanta decir que lo que yo digo es lo que reflejo. ujú. La congruencia creo que es algo que muchas veces nos falta en nuestros valores y en la humanidad a veces se pierde y es lo que más nos cuesta en el día a día y creo que es de lo más importante que todos tenemos que trabajar porque tenemos que ser claros en nuestra comunicación, en nuestros objetivos y en cómo los vivimos. Entonces, el demostrar esa congruencia hace que todos podamos trabajar mejor en un ambiente mucho más ameno y en donde todos tengamos la apertura de expresarnos, generar ideas y poder seguir creciendo juntos. El famoso practice what you preach, ¿verdad? Que Sí, creo que es tan importante. sí. Y te digo con toda honestidad que me encanta verte aquí sentada, teniendo un puesto de liderazgo en una industria que por muchísimos años fue liderada por hombres. Tú realmente has abierto esta brecha, has alcanzado este puesto de liderazgo. Cuéntanos sobre este camino. ¿Realmente te enfrentaste con retos? Cuéntanos. Sí, yo les decía en algún momento a un grupo de mujeres, tal vez mi reto más grande no fue ser mujer, porque creo que nunca lo vi como una diferencia. Y Ujú, creo que ahí radica parte del por qué nunca sentí que un hombre pudiera más que yo. ujú, Nunca vi que yo tuviera menos capacidades que un hombre y que yo no pudiera lograr lo mismo que ellos. Creo que mi mayor reto siempre fue la edad ujú. porque siempre fui mucho más joven que el resto, porque empecé muy pequeña. Claro. Entonces creo que eso ha sido un reto porque dicen, no, está patojita. Y literal cuando entré me decían la niña. Ujú, Entonces el ir venciendo un tema de edad creo que fue más complicado que un tema de ser mujer, ujú. porque yo nunca lo vi como una diferencia. Somos complemento. Ajá, y Sí, creo que al final tenemos las mismas capacidades, así es. podemos lograr lo mismo, solo necesitamos realmente saber qué queremos y trabajar por ello. No encuentro esa diferencia. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes cuando te decían la niña? Sí, era divertido, que yo entré y todos mis compañeros tenían 10, 12 años más que yo, Guau, ¿verdad? es un Entonces, montón la diferencia. ajá, por eso creo que me decían la niña. Claro. Pero creo que al final no fue malo. Ujú, Porque como me veían pequeña, todo el mundo trataba de enseñarme. ujú, Entonces, creo que en lugar de ser un reto, fue una oportunidad muy grande porque toda la gente quería enseñarme, porque yo estaba empezando mi carrera profesional.
Entonces, les generé a ellos la conciencia de que yo era alguien que aprendía y los escuchaba. Ujú. Entonces, ya después cuando me tocó ser la líder de la unidad, cuando ellos me habían dicho la niña, era diferente porque sabían que yo entendía lo que hacían Ujú. y que los iba a escuchar para tratar de ayudarlos, porque conocía, porque había pasado muchísimo tiempo escuchándoles todas sus historias, todas sus anécdotas y todo su aprendizaje, Ujú. y yo algo había aprendido de todo eso. Entonces, creo que fue al final una gran oportunidad y una gran lección el que no fue un impedimento la edad, diría. Fuiste inteligente de absorber como esponja, tengo que decirlo. Sí, sí. Y creo que la Aprovechas. gente lo vio diferente, porque entonces Ujú. decían, bueno, no, a esta ya le enseñé, ya sabe. Total, confiaban más en ti ciertos Sí. proyectos y te fuiste Ujú. abriendo el camino, Sí, claro, claro. sí. ¿Hay alguien que recuerdes que consideras fue tu mentor en el camino? O mentores, porque a lo mejor no fue solo una persona. Sí, creo que he tenido varios. Creo que he tenido muchos jefes a los que les he podido aprender. A José Raúl se le puede aprender también un montón Claro. cada vez que habla. Me gusta mucho leer. em, y hay un libro que fue justo el que creo que cambió mi forma de ver la vida, y fue una edad joven. Creo que uno pasa ciertas transiciones en la vida de madurez y leí, creo que antes de lo que lo debí de haber leído, El hombre en búsqueda de sentido de Ok, Viktor no, Frankl. nunca lo he leído, ¿no? Y creo que te enseña el cómo, o sea, lo último que pierdes si tienes un propósito es la vida, ¿verdad? Tu espíritu y tu forma de ser. Él cuenta la historia de cuando estuvo en un campo de concentración nazi. Wow, ok. Entonces, y cómo salió vivo y qué los movió a estar vivos y qué hizo que él moviera a un grupo a salir vivos, aún pasando hambre, viviendo un montón de penas, el cómo el tener el sentido te ayudaba a salir. Ujú. Entonces, creo que eso es algo de lo que siempre he buscado, tener el sentido, y de lo que busco aprender de mis mentores. ¿Cuál es ese sentido que los mueve y por qué han llegado hasta ahí? Ujú. Qué Entonces, creo lindo. que eso es lo básico, pero sí creo que también de toda la gente que está alrededor podemos aprender. Todos pueden ser tus mentores Total. en diferentes escalas, en diferentes temas. Todos pueden ser tus mentores. Me encanta, ya nos dejas aquí con la anotación lista para leer este libro y Ujú. seguramente aprender un poco más para llegar a nuestro propósito. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia Creo que dónde está vamos? complicada. Sí, creo que vamos por mucho más aquí adentro de progreso. Creo que tenemos todavía muchos retos que seguir venciendo. Creo que la industria de la construcción justo está empezando a moverse y entendiendo que cada día tiene que adoptar más tecnología, y creo que eso es algo que nos toca liderar a nosotros, y que lo tengo como un tema de espinita de corazón y de mente, de que tenemos que ver que la industria sea más tecnificada y que aplique más tecnología en todo su Ujú. proceso del día a día, porque necesitamos que en Guatemala la construcción deje de ser tan artesanal. Claro. Entonces, tengo esa espinita de que tenemos que empezar a movernos ahí, y que tiene que ser parte de mi legado el que lo logramos junto con todo el gremio, el que la industria realmente empiece a ser más eficiente. Creo que estamos justo Una en ese. breve pausa aquí. ¿Cuáles consideras tú que serían esas tecnologías que podemos tomar como punto de partida? Porque sé que ustedes ya están implementando algunas de ellas, como nos contabas. Sí, creo que el que la industria sea prefabricada y que empecemos realmente a digitalizar todo lo que hacemos nos va a ayudar a hacer que de ese turnaround la industria. Okay. Entonces tenemos que seguir trabajando por eso, y es lo que les pido a los equipos y les recuerdo, y estamos trabajando muchísimo en que busquen todas esas cosas que podamos adaptar. Ok. Ya para terminar, me encantaría primero preguntarte, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que como tú empezaron muy jóvenes en esta industria y que en este momento pues están empezando con su carrera? Creo que al final lo más importante en la vida es que definamos qué queremos Mm. y que estemos en donde nos gusta estar. Creo que parte de mi éxito también es que me encanta levantarme a trabajar todos los días porque me gusta lo que hago, Ujú. y creo que eso es algo que todos tenemos que buscar. No tenemos que trabajar porque es una responsabilidad o es una obligación, sino que tenemos que trabajar por lo que nos gusta y sentirnos satisfechos de lo que estamos logrando por nosotros mismos, no porque alguien más nos esté ayudando, porque a veces queremos decir, no, es que él no me ayuda, entonces a mí me va mal. Claro.
Creo que nosotros somos los responsables de nuestro destino, de nuestro futuro y de entender que vamos a lograr lo que nos proponemos y sobre eso tenemos que trabajar porque nada es fácil. Mm. Entonces creo que todos tenemos que entender que ningún éxito es de la noche a la mañana ni es fácil. Tenemos que trabajar, prepararnos y siempre estar enfocados en qué queremos para no desviar el objetivo. Sí podemos replantear a veces cómo lo estamos trabajando porque no vamos a llegar, pero tratar de no estar moviendo el objetivo que nos mueve, porque si no parecemos que no vamos a ningún lado, Mm. porque queremos ir a todos, entonces sí tenemos que definir muy bien nuestro objetivo y propósito en la vida. Porque los sueños no llegan por suerte ni se cumplen por suerte, No. definitivamente. La última pregunta que creo que es para mí la más importante de toda esta conversación, en especial al ver el recorrido que has tenido a lo largo de tu vida, lo que has vivido, ¿qué le dirías hoy a tu niña interior? Que vas muy bien, tienes que seguir trabajando porque no hay pausa en esta vida. Siempre, todos los días van a traer un nuevo reto y una nueva oportunidad de que sigas creciendo y aprendiendo y que no pierdas esos pequeños momentos que son los que te van a hacer crecer en la vida. Astrid, qué lindo ha sido poder platicar contigo de esta forma tan cercana, tan humana, poder conocer quién eres tras bambalinas, tras esta gran líder que todos conocen frente a una de las empresas más importantes del país. Nos ha encantado poder conocer esta faceta y te agradezco porque también nos has dejado muchísimas lecciones, el encontrar un propósito, el luchar de verdad por lo que queremos lograr, el ser mujeres escalón, personas escalón que ayudan a otros a salir adelante, porque, y me encantó cuando decías que un logro en una empresa no sobresale por una persona, sino porque esa persona ayudó a los otros también a brillar. Ha sido una plática verdaderamente enriquecedora en nuestro primer episodio del podcast Pláticas en Concreto. Por favor, quédense pendientes porque tendremos muchos más personajes, muchísima expectativa tenemos a través de este proyecto y también muchas historias que contar. Soy Rocío Lazo y me ha encantado poder acompañarles.